La intención de hoy es daros algunas claves y trucos para poder maridar distintos estilos de vino con los diferentes tipos de chocolate. Si hay un ingrediente que triunfa allá donde esté, es el chocolate. Lo encontramos en todos los países de muchas formas, colores y sabores diferentes, y esto le aporta un gran valor gastronómico, y a su vez es susceptible de ser maridado con vino. ¿Qué sucede? Pues que el chocolate, al ser tan intenso, al tener esos aromas y esas texturas, a veces puede resultar difícil de maridar. A priori no es un ingrediente sencillo. Empezando por el primero, vamos a hablar del dulzor, del azúcar. Como norma genérica intentaremos buscar chocolates y vinos que asemejen su nivel de dulzor. Es decir, chocolates muy amargos con altas composiciones de cacao, podremos ir a vinos secos o casi secos, tintos más bien robustos y estructurados. En cambio, si lo que tenemos es un chocolate con leche o blanco, ahí deberíamos emparejarlo con vinos que tengan ese nivel de dulzor aproximadamente. Al final, si no equilibramos el nivel de dulzor, el vino nos puede resultar más ácido o más tánico de lo que es. Por otro lado, aparte del dulzor, tenemos que hablar de la intensidad. Los chocolates tienen distintas intensidades dependiendo de su composición y debemos hacer lo propio con los vinos. Un chocolate con una proporción de cacao muy elevada permitirá maridarlo con vinos tintos ricos y estructurados. Aquellos chocolates más suaves o mezclados necesitarán de vinos más ligeros que los puedan acompañar correctamente. Otro de los puntos a destacar del chocolate es su textura. Ya sabemos que la forma correcta de degustar chocolate no es mordiéndolo y masticándolo, sino más bien dejándolo en la boca y que con la temperatura se vaya fundiendo. De esta manera somos capaces de captar su textura y todos sus matices aromáticos. Pues bien, teniendo en cuenta esa textura, esta untuosidad y cremosidad que caracteriza el chocolate, debemos buscar vinos que acompañen bien estas sensaciones táctiles. Y aquí hablamos de la cuarta premisa, los maridajes por contraste o por afinidad. Un maridaje de contraste es aquel en el que buscamos sensaciones opuestas que juntas proporcionen una buena armonía. Es decir, pensad en chocolate blanco, que es denso, cremoso y muy dulce, mezclándolo con burbujas o vinos más bien ácidos. Este contraste suele ser muy agradable. Sin embargo, los maridajes por afinidad suelen ser más fáciles de hacer y también muy placenteros. Y esto nos permite hacer maridajes por afinidad gracias a los registros aromáticos de cada uno de los ingredientes. Hoy hemos traído los estilos de chocolate más famosos o más abundantes, que no son los únicos. Partimos de chocolates con una proporción de cacao muy alta, desde el 99%, y vamos bajando hasta llegar al chocolate blanco, que no tiene cacao como tal, sino que está compuesto por la manteca. Las opciones de vino que hemos traído hoy son opciones que pueden maridar muy bien dependiendo del estilo de chocolate, pero no son las únicas. Por ejemplo, si vemos este vino de aquí, de Chocolate Block, pues ya nos podemos hacer una idea de cuál es el estilo y qué aromas nos vamos a encontrar en este vino. Es un vino tinto, seco, sin nada de azúcar, bastante robusto y con cierta crianza en madera. Esto permite que los aromas terciarios sean muy marcados, tanto que podemos encontrar chocolate y cacao en la fase aromática. Para este caso, haríamos un maridaje de afinidad que quedaría genial con chocolates con mucha concentración de cacao, 70, 80 o 90%. Si seguimos con vinos tintos, podemos encontrar algunos ejemplos que tienen cierto nivel de azúcar residual, como pueden ser los casos de los vinos de Oporto o los vinos dulces de Monastrell. Estos vinos nos van a permitir maridar chocolates también negros, pero con más composición de azúcar, como pueden ser un chocolate con 50% de cacao. Conseguiremos los matices aromáticos del cacao y el chocolate y además lo acompañaremos con el grado de azúcar del vino y el chocolate. Digamos que hasta ahora hemos visto 3 maridajes de afinidad entre vinos tintos con chocolate negro. Pero también hemos visto que los maridajes de contraste pueden funcionar muy bien. Y en este caso, para los chocolates con leche, chocolate con leche y almendras y chocolate blanco, podemos irnos a otros estilos. Moscato d'Asti es una denominación de origen de Italia y se caracteriza por un estilo de vino muy peculiar. Son vinos con baja graduación alcohólica, un punto de azúcar y un poco de burbuja. Esta combinación de los 3 factores, bajo alcohol, algo de azúcar y algo de burbuja, va a crear armonías muy interesantes cuando hablamos de chocolates muy mantecosos, pues los que son con leche o los que son blancos. Los chocolates con leche y los chocolates blancos, al tener una proporción de manteca de cacao mucho más elevada, su textura es diferente en la boca, es mucho más fundente, más envolvente y por ello es interesante buscar aquellos contrastes que nos puede aportar el vino. Las burbujas y la acidez van a ser aquellos puntos que nos van a permitir encontrar este tipo de maridajes. Un ejemplo podría ser un espumoso con algo de azúcar residual, buscad que sean extra secos o bruts,
y además con buenas acideces como pueden ser los Rieslings. A pesar de que el Riesling tiene un punto de azúcar, su acidez va a cortar muy bien toda esa cremosidad y untuosidad y va a hacer que sea una muy buena experiencia cuando los juntamos. Como hemos dicho, estos vinos son solo ejemplos que pueden quedar bien según el tipo de chocolate, pero hay muchísimos estilos más y muchísimas zonas que nos pueden ayudar a encontrar buenos maridajes. Podemos pensar en los vinos dulces de Banyuls, los dulces de la Valpolicella e incluso algunos dulces a base de muscat o moscatel. Como conclusión y haciendo un resumen de esto que hemos hablado, hay que pensar primero de todo en el nivel de dulzor, intentar equilibrar vinos más dulces con chocolates más dulces y vinos más secos con chocolates más amargos. A nivel aromático buscaremos también que haya ciertas coincidencias. Los vinos que han pasado por barrica y se han desarrollado en una crianza pues tendrán esos aromas terciarios que nos recuerdan a café, chocolate, cacao y frutos secos, algo que también podemos encontrar en el chocolate. Y por último, también centrarnos en los contrastes. Recordad que las burbujas y la acidez contrastarán mucho con la cremosidad y el dulzor de algunos chocolates concretos. Es un buen aliado cuando queremos hacer un maridaje. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle al like.